Gloria a Dios que estamos aquí, empezando el año con el pie derecho. Hoy es nuestra primera reunión del 2024 y si empezamos bien, debemos terminar mejor. Si empezamos bien este año, vamos a terminar. No dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre. Hoy tenemos un tema impactante, toda la palabra es impactante, toda. Se llama Super Salvador. Este es el tema que vamos hoy a recordar, porque ya lo sabemos, vamos a recordar. Dios nos ha dado su aliento de vida. Todos sabemos desde Génesis que Dios sopló en nuestro interior. Dios nos ha dado sus instrucciones. Dios nos ha dado sus mandamientos. Dios nos ha hecho, nos ha dado a conocer qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Dios advierte, Dios anuncia, Dios da a conocer lo que quiere y lo que no quiere. Dios no actúa de manera injusta, advierte al hombre a través de la palabra. Él mismo le dice al hombre: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo es que va a vivir tu descendencia? Con el ejemplo. Cuando nosotros le enseñamos el ejemplo a nuestros hijos, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que Dios quiere? Más que palabras, los hijos aprenden de hechos. Más que de lo que no hagas esto, de prohibiciones. Los hijos copian, imitan a lo que hace el padre. Por eso nosotros, en lugar de decirle a nuestros hijos: fíjate dónde andas, hijo, el hijo te dice: fíjate dónde andas, papá, porque yo seguiré tus pasos. Y esto es una realidad. Hoy vamos a terminar un tema que empezamos hace 8 días, para entender por qué Jesús es el super salvador. Es necesario que entendamos que Dios es juez. Y es necesario que entendamos qué es el castigo. El castigo es una pena impuesta por alguien, es por una autoridad, es una pena impuesta por una autoridad a alguien por una falta, por un acto malo cometido. Ese es el castigo. Repetimos, el castigo es una pena puesta por una autoridad a alguien que ha cometido un acto malo, que ha hecho una falta. Ese es el castigo. Sin embargo, porque el hombre es injusto, muchos que no han cometido falta han recibido castigo. Hay personas que no cometieron la falta y sin embargo están siendo castigados. Pero justamente hablando, el castigo es una pena para alguien que ha obrado mal. Vamos a analizar un poquito esto, vamos a analizar algo. Escuchen por qué. Nosotros como cristianos, que somos embajadores de Cristo, tenemos la responsabilidad de ayudar a los que no conocen, porque muchos quieren cerrar sus ojos a la verdad, muchos quieren tapar sus oídos a la verdad, muchos tienen ojos y no quieren ver, tienen oídos y no quieren oír, pero hay otros que sí quieren ver, hay otros que sí quieren oír y que están esperando que alguien les predique el evangelio de la salvación. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de la salvación. Vamos a analizar algo, escuchen por qué. La mayoría de las personas se creen justas, la mayoría de las personas se creen buenas. Por eso las iglesias de sana doctrina están casi vacías. No son muy... las iglesias de sana doctrina no están llenas. Ahorita pasamos aquí cerquita, hay una novena. Está la gente con todo y frío. ¿Cuántas sillas hay? Están haciendo y adorando a una estatua. Hay gente, hay mucha gente. Pero cuando hay una sana doctrina, no hay tanta gente. ¿Por qué? Porque la gente se siente buena, la gente cree que es justa, cree que no tiene pecado. Vamos a analizar el castigo de Dios. Cuando nosotros observemos, hermanos, muchas cárceles tienen recluidos a personas profesionistas,
a personas preparadas, a personas que hicieron cosas buenas, ayudaron gente. Sin embargo, por un arranque de ira, cometieron un delito. Yo conocí a la esposa de un ministro, ministro de iglesia, que daba pláticas a matrimonios. Muchos años dio pláticas a matrimonios. Aparentemente una persona calmada. Escuchaba a la gente, repartía despensas, ayudaba. Ministro de una iglesia. ¿Qué pasó con este hombre? En un arranque de ira, mató a alguien. ¿Era justo que este ministro fuera a la cárcel? ¿Qué dice? Sí, porque mató. Violó. ¿Se le tomó en cuenta los años que dio pláticas? No. ¿Se le tomó en cuenta su preparación académica? No. ¿Se le tomó en cuenta que era un padre ejemplar, un esposo ejemplar? No. Fue castigado con cárcel por el delito que cometió. Un delito, asesinato. Así es. Sin importar su posición social, sin importar su profesión, sin importar su nombre, sin importar sus buenas obras, puede ser un excelente proveedor, puede ser un excelente padre, un excelente ciudadano, un excelente esposo, si no controló su ira por ese delito que cometió, merece un castigo. Es algo lógico. Cuando alguien es enjuiciado, no se toma en cuenta lo bueno que ya hizo o la preparación. Sí se hacen investigaciones, hay que estar seguros si él fue el que cometió el crimen. Pero se va a juzgar la situación y el acto malo. ¿Merecen castigo los ladrones? ¿Merecen castigo los sicarios? ¿Merecen castigo los pedófilos? ¿Merecen castigo los corruptos? Claro que sí. Y no importa, óiganlo, no importa su apellido, no importa su sexo, hombre o mujer, va a la cárcel, no importa su historial, ni su fama, ni su popularidad. Todo aquel que viola la ley merece castigo. Y nadie puede decir, no, que no lo castiguen, a menos que tú digas, pues, yo quiero pagar el castigo por él. Se juzga a la persona por el crimen que cometió, por el delito que cometió, y merece un castigo. Hay solamente 2 sentencias cuando se hace un juicio. ¿Cuáles son, cuñado? Las sentencias. Culpable o inocente. Culpable o inocente. ¿De qué se le va a inculpar? Del delito. ¿O de qué se le va a liberar? Del delito. ¿Lo declaran culpable del delito o inocente? Se está analizando el delito. Quiere decir que para que haya un castigo hay un delito, hay una violación, hay una transgresión de alguna ley. Por lo tanto, podemos decidir o podemos contestar, ¿actúa mal un juez, Miguel, por dictar sentencia? ¿Hace mal una maestra, Ángeles, por reprobar a un alumno flojo? Margarita, ¿obra mal un jefe por despedir a un empleado inepto, que no trabaja bien? Cuñado, ¿hace mal un patrón si descubre que su empleado le roba? ¿Hace mal en correrlo de la empresa? No, o sea, yo prefiero hacerle ver su error que lo repare. Pero muchas veces no hace mal si lo despiden. Por lo tanto, obra mal un árbitro al descalificar a los competentes, a los competidores, por hacer trampa en los juegos, en las carreras y en las competencias. Claro que no. Obra mal el gobierno de un estado al detener a falsificadores de firma, a falsificadores de billetes. ¿Verdad que no? El estado puede multar a los que no respetan las reglas. Por lo tanto, el castigo
es una consecuencia de un mal acto. Si el hombre castiga, Dios no tiene el derecho de castigar. Dios no tiene autoridad para castigar. Claro que sí, porque dice la palabra que de Jehová es el mundo y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Vamos a leer segunda de Crónicas, Karina, segundo libro de Crónicas, 19:7. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Aquí Dios advierte, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Pide respeto a Dios, pide reverencia, pide temor y dice, mira lo que haces. Porque Jehová, dice acá, Porque nuestro Dios, porque con Jehová no hay injusticia. Dios no se equivoca. Dios todo lo ve, todo lo oye, aún nuestros pensamientos los puede ver. Porque no hay injusticias, ni hay acepción de personas, y no admite soborno. Dios no es un Dios corrupto, y a cada quien le va a dar lo que merece. La semana pasada vimos la grandeza de Dios. Dios es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños. ¿Es cruel Dios? Nunca. Dios es justo. Dios es justo y no es cruel. ¿Qué es el castigo de Dios? El castigo de Dios es la ira de Dios, óiganlo. Es el furor de Dios, es el coraje de Dios, es la indignación de Dios, es el enfado de Dios, la furia, la rabia contra los que hacen lo malo. Dios no tiene rabia ni furia contra los que hacen lo bueno. Su rabia, su furia, su indignación es contra los que hacen lo malo. Por lo tanto, podemos decir que Dios es demasiado bueno. Vean por qué es muy bueno. Dios te dice, pongo delante de ti lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere Dios que haga? Lo bueno. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué quiere Dios? ¿Bendecirnos o maldecirnos? Bendecirnos. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Entonces Dios nos muestra a través de la palabra que desobedecerle no nos conviene. Dios nos muestra que violar sus leyes no nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Porque vamos a vivir muy mal aquí. Recordemos esta lámina. Que el pecado, vean esto, el pecado fractura nuestra relación con Dios. Dios es el que nos da la paz. Dios es el que nos da el gozo. Dios es quien nos va a dar paciencia. Dios es quien nos va a dar amor. Por lo tanto, si se fractura nuestra relación con Dios, nunca vamos a tener paz y nunca vamos a tener gozo. Y el pecado también rompe nuestras relaciones con el prójimo. El pecado nos daña, el pecado nos perjudica en muchos sentidos, pero la afección más grande es que nos separa de Dios. Y sin Dios no vamos a tener paz y no vamos a tener gozo. Por lo tanto, Dios nos muestra cuál es la consecuencia del pecado. Es la muerte. Esta es la muerte espiritual. Se muere el espíritu porque estamos separados de Dios. Nos dice, no te conviene pecar, no te conviene desobedecer, no te conviene pelear contra Dios, no te conviene contender contra Dios. No nos conviene, nos muestra. Y además que nos dice,
que no nos conviene porque la vamos a pasar muy mal aquí en la tierra, nos dice, y si no te arrepientes, si no cambia tu forma de pensar y de actuar, va a haber una segunda muerte después de la muerte física, que es la muerte eterna, que también se llama segunda muerte. Si tú no quieres reconciliarte con Dios en este mundo, vas a pasar al castigo eterno. Y por el otro lado nos muestra, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, es vida eterna. Entonces, observen esto, hermanos, qué bueno es Dios. Él te dice, no hagas lo bueno, no hagas lo malo, no hagas lo malo, no desobedezcas. Si lo haces, te va a ir muy mal en la tierra. Si lo haces, vas a tener problemas con tus familiares y vas a tener un conflicto grande con Dios. No te conviene hacer lo malo, no te conviene. Y nos muestra que si no cambiamos, vamos a estar eternamente separados de Él. Pero por el otro lado dice, pero si me obedeces, pero si te alineas a mi voluntad, yo te voy a dar un regalo. O sea, aparte que vamos a vivir bien aquí, vamos a vivir bien, ¿por qué? Escuchen, porque vamos a tener paz y porque vamos a tener gozo de Dios. No se trata de que no tengamos problemas ni aflicciones, porque el mismo Jesús dice, porque en el mundo tendréis aflicción. Sabemos que Jesús tuvo aflicciones por envidia. Lo perseguían, lo rechazaban, se burlaban de él por envidia. Entonces nosotros podemos sufrir esto, claro que sí podemos sufrir, pero vamos a tener la paz de Dios, vamos a tener el gozo de Dios, vamos a tener el amor de Dios, la paciencia, la bondad, la benignidad. O sea, nos muestra Él, si haces lo bueno, vas a tener buenas consecuencias. Y lo más hermoso es que vamos a dejar de tener conflictos con Dios. Es lo más importante. Ahora bien, Dios dice, si tú no te quieres portar bien y quieres seguir violando mis leyes, yo te voy a castigar. Él mismo lo dice, que la ira de Dios es contra los malos, la ira de Dios es contra los rebeldes, la ira de Dios es contra los transgresores, contra los pecadores, la ira de Dios es contra los injustos, contra todas estas personas. Y no hay acepción de personas. Dios va a castigar a aquel que viole sus reglas o que viole sus mandamientos. Dios no va a favorecer injustamente a alguien, porque a Dios nadie le puede engañar. Dios no va a castigar por error a alguien. Dios no va a castigar al azar. Él sabe muy bien, pesa los corazones, pesa los espíritus. Dios no comete errores, Dios no comete injusticias. Es un Dios que ve y es un Dios justo, es un juez justo. Y no va a importar las obras buenas. Vamos a leer Ezequiel 18:20 y le pido a Huicho que lo lea. ¿Vas a leer Ezequiel 18:20, cuñado? Sí. Y Ezequiel 18:21. Ezequiel 18:20 y 21. El alma que pecare, ese morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ese es el 20, ¿verdad? Ajá. Aquí vemos justicia. Perfecto. El 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardase todos sus estatutos, e hicieron según el derecho y la justicia, en cierto vivirá, no morirá. Amén. Esto es misericordia. Si el malo deja la maldad. Ezequiel 18:22 y 23, lluvia. Ezequiel 18:22 y 23.
Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quién quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirás si se apartare de sus caminos? Amén. Están clarísimos estos textos. Dios quiere que el malo deje la maldad. Dios quiere que el injusto deje la injusticia. Ezequiel 18:24. Karina. 18:24. Dice: Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Encierren este texto, hermanos, en su Biblia. Aquí Dios está advirtiendo que si el justo dejare la justicia, dice, e hiciere conforme a la maldad o conforme a la iniquidad, dice aquí, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Porque se va a juzgar por el delito, se va a juzgar por la violación de la ley, por la transgresión, dice. Y ahí tiene por su rebelión. No dice sus rebeliones, una rebelión. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado, un pecado que cometió, por ello morirá. Dios hace lo mismo que hace el hombre. Juzga por un pecado, juzga por un delito. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es traicionar a Dios. Prevaricar es pecar contra Dios. Prevaricar es rebelarse contra Dios. Prevaricar es transgredir, violar la ley de Dios. Pero el hombre dice, los pecadores, los asesinos. Dios quiere hablarnos hoy a través de esta palabra. Solo se necesita un pecado para llegar al infierno. Uno. Para tener derecho al infierno, para merecer el infierno, solo se necesita un pecado. Y para entrar al cielo se necesita 0 pecados. 0 pecados para entrar al cielo. Por lo tanto, si nosotros creemos la palabra de Dios y la palabra de Dios no miente, dice la palabra perfectamente. Vamos a leer Eclesiastés 7:20, Patricio. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Acá hay una afirmación. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Quiere decir que todos los hombres que han vivido en este planeta han pecado o hemos pecado. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Juan 1, Luque. Primera de Juan, es primera carta del apóstol Juan, del 8 al 10. Capítulo 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. E igual, encierren este texto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo mentiroso a Dios, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe que hemos pecado. Y dice Romanos 3, 22 al 23, Lluvia, Romanos 3, del 22 al 23.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, todos pecamos, todos. Ya leímos Eclesiastés 7:20, ya leímos Primera de Juan 1, del 8 al 10, y estamos leyendo Romanos 3, 22 y 23. Por cuanto todos pecaron, todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que no tenemos derecho al cielo. ¿Qué significa? Que las puertas del cielo se han cerrado para todos los hombres, porque no entra ni medio pecado al cielo. Eso ya lo hemos entendido. Ahora, el problema aquí, ¿saben cuál es el problema, hermanos? Aquí hay un grave problema, que la gente quiere tapar sus oídos y no quiere oír. Porque dice, yo no mato, yo no robo. Ok, no lo haces. Pero la palabra de Dios, que es exacta, la palabra de Dios que tiene estándares muy altos, te pregunta, ¿has dicho una sola mentira? Contéstate tú. ¿Has hurtado? ¿Alguna vez te has quedado con algo que prestaste y no lo devolviste? Puede ser un par de chancletas, un par de calcetines, hasta una taza. Si tú no pagaste la taza, si esa taza no era tuya y la usas y te quedaste, estás hurtando. ¿Te has enojado contra alguien? Si te has enojado contra alguien, eres culpable como si fueras un asesino. ¿Crees o has creído que un objeto, escuchen, un objeto, llámese escapulario, llámese imagen, estatua, escultura, tiene poder? ¿Has dicho, esto me cuida, esto me salva? ¿Has pensado que una veladora le agrada a Dios? ¿Un objeto? ¿O has creído que un objeto tiene poder para el mal o para el bien? Eso se llama idolatría. ¿Has creído que el agua bendita cubre tu casa? ¿Has creído que la sangre de Cristo protege? Esos son amuletos. Eso es pecado. ¿Conoces las enseñanzas de Jesús? Si no las conoces, estás en pecado. ¿Has entregado tu vida a Cristo? Si no has entregado tu vida a Cristo, estás en pecado. ¿Te crees bueno porque no matas, no robas? ¿No te reconoces pecador? Estás haciendo mentiroso a Dios. Estás en pecado. ¿Crees que te mereces el cielo? Pecado de soberbia y de orgullo. Estás en pecado. Menosprecias a alguien. Estás enemistado con alguien. Te justificas tú mismo. Yo soy bueno. Hay muchas cosas de la Biblia que tú rechazas. Es pecado. Tienes alta autoestima. Estás en pecado. Pecado de orgullo. No aceptas tus errores, aunque te los muestres. Estás en pecado. Soberbia. Eres contencioso. Todo protestas, todo reclamas. Estás en pecado. ¿Has dicho mentiras? ¿Has hecho chisme? ¿Has hablado de Dios sin conocer la palabra? ¿Has hablado de Dios? Es que yo creo, yo pienso. Estás violando el tercer mandamiento y Dios no dará por inocente al que use inútilmente su nombre. No tenemos derecho de hablar de Dios si no estudiamos la Sagrada Palabra. ¿Te has burlado de algún cristiano? ¿Te has burlado? Estás en pecado. ¿O porque crees que tienes derecho al cielo porque ministras la palabra? ¿Crees que tienes derecho al cielo porque evangelizas? ¿Crees que tienes derecho al cielo porque lees la Biblia, porque oras? No nos equivoquemos. Dice la palabra, si el justo dejare su justicia por el pecado que cometiere, por eso morirá. Dios no hace acepción de personas y quiere rectitud, quiere integridad, quiere fidelidad, no le gustan los traidores. Escuchen esto, el juicio de Dios es real, no es una broma. El juicio de Dios es algo muy serio, tan serio que envió a su Hijo Jesús. Por eso el tema se llama súper Salvador. Que si es bueno Dios, que nos da sus mandamientos y los hemos violado, pero no quiere castigarnos eternamente.
lo dice su palabra. Prefiere Él castigarnos temporalmente antes que condenarnos eternamente. Vamos a leerlo. Primera a los Corintios 11:32. Cuñado, por favor. Primera a los Corintios 11:32. ¿Qué nos dice la Sagrada Palabra? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vea, Dios tiene dos tipos de castigos. Los castigos temporales o los castigos aquí, que no son muerte física. Prefiere castigarnos antes de condenarnos eternamente. Vemos aquí que Dios prefiere la salvación eterna antes que la perdición. Por eso nos exhorta, nos advierte una y otra vez. ¿Para quién son los mandamientos? Para los ángeles, para los demonios, para los animales, para la creación humana son los mandamientos. Como nadie la pudo cumplir, Jesús se personificó, se hizo hombre para venir a cumplir la ley. Por lo tanto, Dios está satisfecho con su Hijo porque cumplió al 100% sus mandamientos. Porque hay dos partes en los mandamientos. Aquellos que lo cumplan tienen gloria y honra. Y aquellos que la violen tienen ira, enojo, furia. Jesús cumplió todos los mandamientos. Se santificó todo el tiempo que vino. Se consagró. Por eso dice la palabra en Hebreos 2:14 que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda, perdón, es Hebreos 4:15. Tentado según nuestra semejanza. Es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto es algo muy serio, esto es algo muy grande. Jesús sabía que si fallaba, nosotros íbamos a estar perdidos. Jesús sabía que si violaba una ley, nosotros ya no teníamos salvación, porque Dios exigía perfección en el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, Él es el super salvador, porque cumplió todas las demandas de la ley por obediencia. Pero ¿qué hay con los desobedientes? Y aquí viene lo hermoso, que Dios envía a su Hijo, que Dios permite que su Hijo reciba su propia ira, la ira de Dios, reciba el castigo. Porque Dios no la hará por inocente al culpable, porque Dios inculpa a los transgresores, a los injustos, a todos aquellos que han violado la ley de Dios. Todos hemos violado la ley de Dios. Entonces Dios envía a su propio Hijo. Y el propio Hijo acepta, escuchen esto grande, hermanos, con trabajo alguien moriría por un justo. ¿Quién daría su vida por un asesino? Que lo maten. ¿Quién daría su vida por un ladrón? ¿Quién daría su vida por una prostituta? ¿Quién daría su vida por un sicario? ¿Quién daría su vida por un pedófilo? ¿Quién daría su vida? Se lo merece. Está pecando. Pero Jesús dio su vida, óiganlo, por un pecador. Con trabajo alguien moriría por un justo. Con trabajo. Tal vez alguien quiera morir por un justo. Pero por un injusto, ¿quién? Por un transgresor, ¿quién? Pues Jesús vino a recibir el castigo que nosotros merecíamos. Jesús ofreció su sangre, ofreció su cuerpo, soportó el enorme castigo. Por eso se le conoce, o yo quiero decirle, el super salvador. ¿De qué nos libera? Del castigo eterno. Vean, hay muchos hombres que han rescatado de la muerte a otros seres, doctores, bomberos, rescatistas y personas que han hecho
han salvado de la muerte a muchos humanos. A esos hombres se les considera. Pero Jesús, porque es un súper salvador, porque Él no nos salva de la muerte física, todos vamos a morir, lo salva de la muerte eterna, que nadie puede hacer. Nadie nos puede salvar de la muerte eterna, excepto Jesucristo. Ese es el milagro, que Jesús vino a que nosotros no lleguemos al infierno, para que no seamos separados de Dios. Y lo más hermoso es que Él sabía que solo Él podía cumplir la ley. Solamente Él podía, porque Él sí, como hombre podía pecar, claro que podía pecar, pero no lo hizo. Resistió siempre. Y Él aceptó recibir el castigo que tú y yo merecemos. ¿Qué significa entonces? Que el Salvador fue ejecutado. El impecable fue ejecutado por el pecador. O sea, a cambio de los pecadores, Él fue ejecutado. El super salvador fue condenado en lugar de los mentirosos. O sea, el que no dijo mentira fue condenado en lugar de los mentirosos. Fue sentenciado el hombre más inofensivo. El hombre más inofensivo fue sentenciado en lugar de los hombres corruptos, en lugar de los hombres peligrosos, crueles y despiadados. Fue ejecutado el amoroso en lugar del egoísta, del egocentrista, del indiferente. Dios mismo, escuchen, prefirió crucificar a su propio hijo, a su unigénito, a cambio de sus enemigos, que éramos nosotros. Y Jesús es el super salvador, porque aceptó morir, aceptó recibir la furia y la ira de Dios que a nosotros nos iba a aplicar. Dios le aplicó a Cristo. ¿Esto significa que Dios ama más a los malos que a su propio hijo? No. Esto significa que Dios ama más a los hijos del diablo que a su unigénito. No nos confundamos. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios en pasado amó al mundo. ¿Cuándo estaba amándote a ti y a mí? En la cruz. Amó en pasado. Porque ahora no ama a los pecadores. Al contrario, viene la ira de Dios contra los que no quieren dejar el pecado. Jesús amó a los malos, aceptando estar colgado a través de unos clavos en una cruz. La obra de Jesús majestuosa, extraordinaria, única, irrepetible y amorosa. Por eso Jesús recibe el título de super salvador, de milagroso salvador, poderoso salvador, único salvador, excepcional salvador. No nos confundamos. Solo Cristo puede salvar al pecador de llegar al infierno. No hay otra manera. ¿Y saben qué es lo más grande de Cristo? No nos va tiempo de desmenuzar este versículo, porque dice la palabra en Romanos, vamos a leerla. Está en Romanos 5. Vamos a leer Romanos 5:15. A ver, lo puede leer Romanos 5:16. Perdón. Lo puedes leer, Lluvia, porfa. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Otra vez vuelve a mencionar Dios, porque el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados?
Uno. Un pecado nos hace merecedores de sentencia. Hay acta en nuestra contra por un pecado. ¿Cuántas actas tendremos cada uno de nosotros si hemos pecado muchas veces? Pero dice aquí, un pecado es suficiente para merecer condenación. Pero la gracia de Dios es mucho mayor. ¿Saben por qué? Por la gracia de Dios. Escuchen esto. Porque la gracia de Jesucristo, Jesús, un hombre, se sacrificó cumpliendo la ley. Un hombre aceptó estar colgado y sufrir un momento para que nosotros no lleguemos. Un solo sacrificio. Así que si tú tienes 1, 2, 1000 o 10,000 pecados durante toda tu vida, un solo sacrificio es suficiente para borrar pecados. Un solo sacrificio es suficiente para borrar todos los pecados de toda la humanidad, todos los pecados pasados, presentes y futuros. No hay otra manera. Jesús es el Salvador. Y esto es una misericordia de Dios. Si hubiese pedido Dios 2 sacrificios, ¿dónde? O sea, no sé si entendemos, un solo sacrificio es más que suficiente para perdonar a todos los pecadores, para perdonar todos los pecados pasados, presentes y futuros. Porque Dios es bueno, así Dios lo estableció. Y Jesús, sabiendo que solo Él podía cumplir y solamente Él podía pagar por nuestros castigos, porque solamente Él cumplía el requisito que debía ser un cordero perfecto, santo, justo, sin mancha. Él sabía esto, Él aceptó recibir nuestro castigo. Por lo tanto, ¿es tan malo Dios que para no castigarte a ti y a mí con muchos motivos prefirió castigar a su unigénito, al que no hizo maldad? Es tan cruel Dios que nos ha esperado no una hora, no un día, nos ha esperado años. Demasiado paciente. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Si una persona se siente justa, está en pecado. Porque ya leímos que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿quién es un justo? Aprendamos quién es un justo. Un justo, de acuerdo a la Biblia, es aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Es aquel que ha sido declarado inocente por la sangre del Cordero. Un justificado es aquel que ha reconocido que es pecador. Es aquel que ha clamado, necesito un Salvador. Porque los enfermos tienen necesidad de médico, pero los sanos no. Entonces no es que yo me considere justo, es que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Todos necesitamos al super Salvador. Los justos son aquellos que han reconocido su pecado, que han clamado el perdón, que han recibido al Salvador y que determinaron entregar su vida al Salvador. ¿Y quiénes son los injustos? Los injustos no son los que se creen justos. Al revés. Vean esto. En el reino de Dios, los que se creen justos son injustos. Los que dicen que son buenos son malos. Óiganlo. Porque los injustos son los que no han recibido a Cristo. ¿Y por qué no han recibido a Cristo? Porque creen que no tienen pecado. Porque creen que no tienen necesidad. Porque creen que se van a ir al cielo porque se van. Porque son buenos. No nos equivoquemos. Nadie va a llegar al cielo con un pecado. Aunque haga toda la obra que quiera, solamente se necesita para llegar al cielo creer en el Salvador. Creer en el super Salvador. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Porque la Biblia es para gente ignorante. La Biblia es para gente muy cerrada. La Biblia es locura para los que se pierden. Pero poder de Dios para los que se salvan. Es una bendición que estemos escuchando la palabra.
¿Somos nosotros justificados? Sí, porque hemos recibido a Cristo. Porque si pudiera llegar al cielo alguien por otro medio, ¿qué caso tenía que Jesús hubiese venido? ¿Para qué nació? ¿Qué caso tenía que haya muerto de la manera? ¿Cómo quisieras morir tú, cuñado? Bien. Tranquilo, con Todos. paz. Ajá. ¿Alguien quiere morir de un accidente? No. ¿Alguien quiere morir de ahogado, quemado? Todos queremos morir, nos acostamos y que nos dé un infarto. O sea, y somos injustos. ¿Cómo murió el unigénito de Dios? ¿Cómo murió? Colgado, sujetado, suspendido en unos clavos, en un madero, torturado, ensangrentado. Si hubiera otra manera de llegar al cielo, no tendría caso que Jesús hubiese bajado a morir. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios no está jugando. Dios está mostrando que Él castigó a su propio Hijo en lugar de castigarnos a nosotros. No es un juego, es algo serio. Dios es juez. Por eso dice la palabra. Terminamos con este impresionante versículo, Juan 3:36. Juan 3:36, y le voy a pedir a Patricio que lo lea. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Clarísimo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no quiere creer, la ira de Dios no dice estará, está sobre él. Dios ha pasado por alto la ignorancia. La gente no imagina, la gente no plantea, la gente no quiere pensar en estas cosas, pero el juicio de Dios es real y es verdadero. Nos llaman los locos, ¿por qué? Porque ya no queremos robar, porque ya no queremos mentir, porque ya no queremos manipular, porque ya no queremos adulterar. Locos porque alabamos a Dios, porque cantamos a Dios, porque hablamos en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? Queremos que otros sean salvos. Tengamos mucho cuidado de no desviarnos de esta sagrada palabra, porque es muy fácil llegar al infierno. Muchos tienen su camino hacia ahí. Así que si el unigénito Hijo de Dios terminó sus últimos días solo, traicionado, sujetado de unos clavos en las manos y en los pies, nos da un mensaje claro. El castigo de Dios es real. Porque dice la palabra en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de Dios cayó sobre Él y por su llaga fuimos curados. Vamos a darle gracias a Dios. Oras, cuñado, para terminar esta porción de la palabra. Pues vamos a darle gracias a Dios. Y creo que está muy claro y entendible que Dios envió a su único Hijo a la tierra para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, Señor, te damos gracias por esa salvación, por ese pago de nuestros pecados, Señor, porque sabemos que todos somos pecadores. Tu palabra dice que con un solo pecado pues podemos destituirnos de la gloria de tu Hijo. Hoy te damos gracias, Señor, porque lo conocemos, porque sabemos que es real, porque sabemos que vive entre nosotros. Te pedimos que tú nos des fuerza, Señor, para quitarnos de todo pecado, para evitar todo pecado, Señor, y tomarnos de la mano de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.